Humanos y vamos a hacer una exposición con el profesor abogado José Márquez. Haremos una breve exposición sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta fue acatada por la ONU en 1948. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distingo alguno de nacionalidad, residencia, sexo, origen, nación o etnia, color, religión, entre otras muchas. Para las Naciones Unidas, los derechos humanos son las condiciones de existencia humana que le permiten al ser humano desenvolverse y utilizar plenamente sus dotes de inteligencia y de conducción en orden o satisfacción de las exigencias fundamentales que le impone su vida espiritual y natural. Fue aprobada por el Consejo de la ONU o de las Naciones Unidas en 1948. Supuso el primer gran acuerdo entre las naciones del mundo sobre la libertad, la igualdad y la dignidad humana. Son 30 artículos que se compenetraron o se conjugaron con el Pacto de Derechos Civiles y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La votación fue de esta manera. Fueron 28 votos a favor, ausentes 2 países, Honduras y Yemen, y ningún voto en contra. Aquí se hace la salvedad de que los países árabes, ellos por su propia voluntad hicieron una especie también de derechos humanos debido a su condición y a su religión. El principio de los derechos humanos, los derechos humanos tienen una serie de principios. Primero, que son universales, pertenecen a todos los países del mundo. Todos los países del mundo lo tienen que acatar. Son inalienables, que estos no pueden ser objeto ni ser privados de ninguno de ellos. Son progresivos, porque si se pueden, a medida que se van evolucionando, estos son a mediano, largo y corto plazo, pero tienen que ser de una forma muy eficaz. Son obligatorios. Todos los países del mundo tienen que acatarlo. Otra característica, otro principio, es irreversible. No se busca pretender retroceder en las conquistas realizadas. O sea que después de haber evolucionado en estos 30 artículos, no se puede tratar de regresar ni pactar ninguno de ellos. Son interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que uno depende del otro. No pueden ser, son un todo en conjunto. Uno no puede estar ni funcionar sin el otro. Son imprescriptibles. Esto quiere decir que no dejan de tener validez en ningún momento, porque pasa el tiempo. Si un gobierno X, Y, Z rompe con el Pacto de los Derechos Humanos, en el momento que vuelva a regresar la democracia, esos delitos no prescriben, esos delitos pasan a ser de lesa humanidad y en el momento tal, ellos pueden ser aplicados por el gobierno siguiente. No son jerarquizables. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno tiene más valor que otro, todos por su propia voluntad, o sea, tienen su mismo peso. No que este primero, este segundo, este tercero, no. Todos tienen la misma categoría. Sin embargo, se enumeran porque tiene que haber un orden cronológico, pero tienen toda la misma jerarquía. Son obligatorios. Todos los estados tienen que obligarse a cumplir lo mismo. Obligaciones del Estado. Primero, reconocer los derechos humanos. Todos los estados del mundo tienen que reconocerlos. Segundo, respetar los derechos humanos. Tercero, promover una educación sobre en qué consisten los derechos humanos. La otra, proteger a las personas para que los mismos tengan y sean cumplidos sus derechos.
garantizar la protección en el ámbito jurídico, administrativo y legislativo de las personas, y reparar todos los daños que pueden haber sido causados por el mal uso de estos derechos. Los gobiernos tienen que reparar dichos daños, sea económicos o moralmente. Los antecedentes de los derechos humanos. Los derechos humanos vienen aproximadamente del 239 o el 539 a.C., cuando Ciro el Grande, en un momento de conquista de la Gran Babilonia, libera a todos los esclavos. Dice, ustedes pueden ser libres y pueden optar a la propia religión que ustedes deseen. Este es el primer paso que se conoce en la historia sobre los derechos humanos. El segundo fue en el 1215, cuando se aplica la Carta Magna y se le dice al rey que tiene que acatar la voluntad del pueblo y que tiene que estar sujeta a la misma. La otra, en 1628, que es la petición de derechos que establece los derechos de la gente. En 1776, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos da un paso agigantado sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Allí ellos, en ese momento, que todos eran iguales, pero no fue hasta que la lucha de Martin Luther King, del doctor, de muchas personas de color, obligaron, si se quiere, al gobierno de los Estados Unidos a abolir en realidad la esclavitud. La otra es en la de 1776 o 70, ya hablamos de ella, de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento de Francia que establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y por último tenemos la de 1948, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer documento que en realidad establece 30 artículos que indican que todos los seres humanos tienen derechos, todos los mismos derechos y la misma igualdad de los mismos. Hablemos ahora sobre 5 artículos que son esenciales o fundamentales, aunque ya dijimos que no se pueden jerarquizar, pero hice una selección a mi criterio muy personal y establecer los primeros 5 artículos que me parecieron excelentes. El primero, todos los seres humanos nacen libres o iguales en dignidad y derechos. Eso es inviolable. Lo que pasa es que de acuerdo a los estados, estos se van alterando y se van cambiando de una forma u otra. Al tener estos derechos, ser libre y tener dignidad, esto nos indica que debemos comportarnos de una manera confraternal con los otros seres humanos. El segundo artículo. Todas las personas tienen los derechos y libertades proclamadas en estos derechos humanos, sin distingo de raza, de color, de religión. Todos tenemos los mismos derechos fundamentales. El tercero, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. En este artículo fundamentalmente entra el Estado a hacer o convalidar dicho derecho, seguridad de la persona, a la seguridad a la vida, a la libertad. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Vamos a hacer una especie de preámbulo aquí, porque este artículo, sobre todo, desde el momento, vamos a hablar en el caso de Venezuela, en el momento que empieza la emigración forzosa, si se quiere, también podemos decir que se han visto cuando hacen redadas policiales en otros estados de Sudamérica, que la mayor trata por ahora, desde hace mucho tiempo, ha sido de venezolanas, que la llevan por las redes sociales, le ofrecen una cosa, los que llegan y se la llevan y son sometidas a esclavas sexuales. No veo con mucha preocupación que después de ocurrido todo ello, no
se aplica la ley, o sea, las regresan a Venezuela algunas veces, pero no a los principales, a los que se llevaron de aquí, no se le hace un seguimiento a ese tipo de delitos, que está, va en auge, si se quiere, muy vertiginosamente. Y el último, quinto, nadie será sometido a torturas ni a pena o trato cruel. Este artículo también es de lesa humanidad. Esto ha ocurrido mucho en Venezuela en estos últimos años, vuelvo a redundar, cuando con los presos políticos son torturados, vejados. ¿Para qué? Para que declinen y declaren a favor del Estado, recordándose a las autoridades competentes que no, muchas veces no, el desconocimiento de que estos delitos no prescriben. Muchas gracias.